meses. Este es uno de los juicios extraños en que la Biblia nos dice cuánto va a durar, en los otros no nos dice cuánto dura, qué lapso de tiempo dura un determinado juicio. Pero en el caso de esta trompeta que viene, sí el Señor le pone un límite, dice son 5 meses. Y de acuerdo a lo que va a aparecer, a lo que va a asomar a este juicio, que son las langostas o demonios en forma de langostas, según la mayoría de los estudiosos dice, justamente 5 meses es el ciclo de la langosta. La langosta va pasando por distintos periodos, desde que es huevo, nace, comienza a crecer y llega a la adultez y ya comienza a morir aproximadamente a los 5 meses. Y es justamente el tiempo que el Señor señala para este juicio, 5 meses. Tiene que ver justamente con el animal, con el insecto, no el animal, con el insecto este que en la cultura oriental representa una verdadera plaga. En la antigüedad Israel sufrió muchas veces por plagas de langostas, y las langostas devoraban absolutamente todo. Los profetas hablaron justamente acerca de las langostas, que se habían terminado con todas las cosechas. Allí en Medio Oriente era común esto, es más, hasta el día de hoy todavía existen plagas de langosta. Y también, como estamos viendo, en Egipto hubieron plagas de langosta. Dios envió plagas de langosta como una calamidad, Dios utilizando la creación en contra del hombre. Decíamos en la última predicación que Dios maldijo la tierra por causa del hombre, pues ahora la tierra le está pasando factura. La tierra está justamente por designio de Dios, por obra de Dios, porque todo está bajo su control, bajo su mano. Dios está utilizando la misma naturaleza para hacerle reflexionar al hombre. Estos son juicios parciales. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que cada hombre, cada mujer se vuelva al Señor, se aparte de la idolatría, se aparte del pecado, reflexione como el hijo pródigo, recapacite, se arrepienta y Dios pueda detener su mano. Porque Dios detiene su mano cuando hay arrepentimiento. Mas si no hay arrepentimiento, el Señor seguirá hasta el fin, hasta que las cosas sean consumadas. Versículo 1 del capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Hermanos, cuando el ángel, en este caso, hace sonar esta quinta trompeta, que es el primer ay, lo que vemos inmediatamente es una estrella que cae. Ahora, esta no es una estrella literal, como vimos en otros casos, una lluvia de meteoritos o cosas así, o estrellas fugaces, mal llamadas estrellas fugaces porque son meteoros, aerolitos, los que están allí en el cinturón de asteroides en el espacio, sino que esta dice que es una estrella particular a la cual se le da una llave. O sea, entonces obviamente tenemos que caer que aquí es un símbolo y no una estrella literal, porque no hay estrella a la cual uno le pueda dar una llave y la estrella saca una mano y la toma. O sea, está hablando de algo simbólico. Dice el Señor Jesús cuando envió a sus discípulos a predicar, que mientras ellos hacían la obra del reino de Dios, dice, yo vi a Satanás caer como un rayo. Yo lo vi caer como un rayo. Fue como una estrella fugaz que caía. De hecho, este simbolismo del rayo cayendo es el simbolismo satánico que muchos grupos de rock utilizan. Por ejemplo, el grupo de rock AC/DC tiene justamente estas letras AC/DC separadas por un rayo que justamente va cayendo, y eso es un símbolo satánico, es un símbolo, hermanos, acerca de Satanás. También en el Antiguo Testamento, a través del profeta Ezequiel, el Señor dice, ¿cómo has caído, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Y lucero qué es? Es una estrella bien notoria, bien visible que hay en el cielo. De hecho, la primera estrella o la última estrella, depende de en qué momento del día estamos, es justamente el lucero. Y Satanás es representado allí como el lucero. Por eso su nombre es Lucifer, es uno de los tantos nombres que Satanás tiene. Lucero, Lucifer, Satanás también se le llama el diablo, el mal, el dragón escarlata, la serpiente antigua, Abadón, Apolión, Belcebú, Belial, el dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, etcétera, etcétera. Satanás tiene muchos nombres que nos hablan acerca de sus características. Por lo tanto, creemos que justamente esta estrella que cae está representando a Satanás, y dice que
este ángel cuando toca la trompeta, la quinta trompeta, vio una estrella, o sea, entendemos que se refiere al diablo, que cayó del cielo a la tierra. ¿Sí? Ahora, no es su estado final, o sea, no es que cayó a la tierra para no volver a subir, sino que nos habla de su caída pronta, porque Satanás hasta el día de hoy tiene acceso a la presencia de Dios y en particular va allí a acusar a los hijos de Dios. Mire, si hay alguien que se encarga de la acusación, justamente es el diablo, ya que esa es su función. Diablo significa calumniador o acusador. Y dice que cayó del cielo a la tierra y se le dio, fíjese, se le dio la llave. Ahora la pregunta es, ¿quién le dio una llave? ¿Hay alguien que tenga una llave? La Biblia dice que el Señor Jesús, cuando se levantó de los muertos, ya lo predicamos aquí, dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hay quien me ha dicho, pastor, ¿para qué predica tanto si a nada le interesa? Yo creo que a veces tiene razón. Son malas palabras esas, son horrendas palabras. Pero a veces tienen razón. ¿Para qué predica tanto si a nadie le interesa? Buen consejo del diablo. Pero vamos a seguir predicando nosotros. La Biblia dice, escuchen o dejen de escuchar. Esto ya pasó en el Antiguo Testamento. Mira, yo no te mando a un pueblo de lengua difícil. Y si te mandara a un pueblo de lengua difícil, ellos escucharían. Pero te mando a tu propio pueblo y tu pueblo no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque no me quiere escuchar a mí. Es así, hermanos. La Biblia dice que el Señor Jesús cuando resucitó tiene las llaves de la muerte y del Hades. La muerte, dijimos, es lo que reclama la parte material del hombre. El hombre muere, se muere físicamente y su alma va al Hades. Va a una antesala, va a un espacio, a una tercera dimensión, llamémosle así, donde espera o la resurrección para salvación o la resurrección para condenación, pero todos van a resucitar. Y hablábamos ayer en el estudio bíblico que hay distintos grados de recompensa para los salvados, como también hay distintos grados de castigo para los perdidos. Y dice que se le dio. Y cuando la Biblia habla de que se le dio, hermanos, significa que Dios está absolutamente en control de todas las cosas. Satanás no puede hacer lo que él quiere. Los demonios no pueden hacer lo que ellos quieren. Simplemente si Dios se lo permite, como vemos en el caso de Job. Y se le dio, ¿quién? La llave del pozo del abismo. Ahí lo podemos ver tranquilamente al Señor Jesucristo, que es quien tiene la llave, diciendo, haz la tarea que tienes que hacer. Como le dijo a Judas, le dio simbólicamente, dicho entre comillas, la noche que el Señor fue entregado, le dio la llave y le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, demostrando que Él está en control absoluto aún del mal. Él sabía que Judas en ese momento se levantaba y salía a traicionarle y salía por 30 piezas de plata, el malhechor, por su avaricia a vender a su maestro. Pero el Señor le dice, mira, toma, aquí tiene las llaves, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, no te demores, el tiempo ha llegado. Y la Biblia nos está estableciendo aquí, lo vamos a ver claramente, que cuando llega el tiempo de Dios no hay nadie que lo detenga. Él tiene la llave, Él tiene el control, Él tiene la autoridad y se le dio la llave del pozo del abismo, del Hades, donde el Señor tiene también plena autoridad. Imagínese, el Señor tiene autoridad en el cielo, tiene autoridad en la tierra, tiene autoridad en la iglesia, aunque algunos no la quieran aceptar. Tiene autoridad también aún sobre los demonios, tiene autoridad aún sobre Satanás. Él se levanta, tiene autoridad sobre la muerte, tiene autoridad sobre la tumba. Y lo que le dice a los demonios, lo que le dice a Satanás, a este ángel caído, a esta estrella caída que vemos acá en el capítulo 9, versículo 1, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, porque este es el tiempo. Y se le dio la llave del pozo del abismo, versículo 2, y abrió el pozo del abismo. Satanás quisiera hacer esto ya, pero el Señor tiene su momento, su tiempo. Satanás quisiera llenar de demonios este mundo. Ya suficiente andan sueltos por allí.
haciendo las suyas. Recuerden que cuando el Señor estuvo con el endemoniado gadareno, dice que los demonios, esa como legión que había, por eso algunos le llaman legión a ese demonio, esa como legión que había dentro de este hombre que le atormentaba, que lo dañaba, que lo hería, que lo lastimaba, que hacía desastres con su vida. Dice que los demonios le dijeron: no nos mandes al abismo, no nos mandes al abismo. Permítenos aunque sea ir al hato de cerdos, porque su lugar es allí. Hay, hermanos, hablando de los demonios, no quiero detenerme en esto mucho, pero hay demonios que están sueltos, vivitos y coleando, haciendo las suyas por allí. Están. La Biblia presenta a Satanás como el príncipe de la potestad del aire, lo dijimos recién. Él tiene acceso al mismo trono de Dios. Él está en el aire, allí operando en el espacio. Las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Desde allí Él envía sus huestes, pero tiene otras huestes más. No sabemos por qué razón, no sabemos cuál fue el motivo, la verdad no lo sabemos, pero hay huestes satánicas que no están allí libre y pululando y haciendo de las suyas, teniendo acceso a este mundo, sino que hay ángeles caídos, hay demonios que están por alguna razón en particular, solo Dios lo sabe, confinados al Hades, y allí están con una gran tapa puesta encima, con un candado, una llave que Dios le puso, y de allí no pueden salir hasta que el Señor diga: toma, te doy permiso para que sean liberados. Este es el control de nuestro Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Dice: y abrió el pozo del abismo y subió, dice, humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Hermanos, la Biblia nos dice también que allí, cuando el Señor nuestro Salvador fue crucificado, dice que a pleno mediodía el cielo se oscureció, se ennegreció. Algunos predicadores, mal entendiendo la Biblia, dicen: bueno, Satanás se juntó allí con sus demonios a hacer fiesta. La Biblia no dice eso en ningún lugar. Por el contrario, el apóstol Pablo sí dice que allí hubo una congregación maligna, pero no para hacer fiesta. Según nos cuenta, mis hermanos, en la carta a los Colosenses, dice que Jesucristo, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Si ese día se oscureció por una congregación de demonios, no fue para que ellos hagan fiesta, sino para exhibir públicamente ante el resto de la creación de que el Hijo de Dios los había vencido en la propia carne, entregando su sangre y su vida en rescate por muchos, mis hermanos. No hubo allí tal fiesta, no hubo allí tal canto de victoria. Por el contrario, a Satanás se le vino la noche ese día. Al diablo se le vino la oscuridad ese día. Y aquí en este momento dice que cuando sale este gran humo como en un horno, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora se le viene la noche al hombre. Satanás dice: a mí se me vino la noche en la cruz. Bueno, ahora se le viene la noche a ustedes. A los que han rechazado el mensaje del Evangelio, a los que no quieren obedecer a la palabra, a los que no quieren aceptar el llamado de Cristo Jesús, este llamado de amor y de misericordia a través de la palabra de Dios. Ahora se les viene la noche a ustedes. Es justo, ¿no? Primero comenzamos por el engañador, se le vino la noche en la cruz, pero ahora se le viene la noche al hombre. Se le viene la oscuridad, versículo 3, y del humo, esto es una cortina de humo. ¿Ha escuchado las cortinas de humo? Las cortinas de humo son distracción nada más, mis hermanos. Fíjese lo que dice aquí. Y del humo, de esta cortina de humo, se abre una tapa, salen estos seres. Del humo, dice, salieron langostas sobre la tierra. Y alguno dirá: bueno, langosta, ¿qué hace ese bichito ahí? Se va a comer los vegetales, se va a comer la hierba. No. Ahora va a describir las langostas que salen del abismo.
¿sí?, que salen de la sombra, de la oscuridad, estos demonios que estaban confinados por alguna razón y que el Señor en este momento les permite salir, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Escuche bien, otra vez la palabra, y se les dio. ¿Cuántas veces en este libro hemos escuchado se le dio, se le dio, se le dio, se le dio, se le dio? Porque Dios quiere siempre manifestar que Él es el soberano, hermanos. Si este libro nos va a mostrar algo, una de esas cosas es la soberanía de Dios en todo asunto de la humanidad, del cielo, de la tierra y de todo lo que es y existe. Dios está en absoluto control. Y se le dio, ¿qué se le dio? Se le dio poder, se le dio autoridad. Y la autoridad, dice Pablo, no hay autoridad si no es de parte de Dios. Dios confiere autoridad. Dios le va a permitir, Dios le va a dar poder, potestad. Dice, se les dio poder. ¿Cómo? No dice que lo son. ¿Cómo tienen poder los escorpiones de la tierra? O sea, ¿usted ha visto alguna vez una langosta que pique? Pues que yo sepa, las langostas no pican. Pero sin embargo aquí estas langostas ya no está diciendo que son especiales, son particulares. Son langostas que pican, tienen cola como escorpión, son venenosas. Eso es lo que nos dice la Biblia. Versículo 4. Y se les mandó. Otra vez, la autoridad de Dios. Y se les mandó que no dañasen a la hierba, pero, Señor, las langostas comen hierba. No salen del abismo para comer hierba, la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vimos por predicaciones anteriores que el sello de Dios en el capítulo 7 estaba solamente sobre los 144,000. ¿Se acuerdan? Que Dios detuvo cualquier viento en los 4 puntos cardinales de la tierra, que una hoja no se moviera hasta que el Señor haya sellado en la frente a sus escogidos, 12,000 por cada tribu de Israel, para dar el número de 144,000 sellados. O sea que estas langostas, estos demonios con capacidad como el escorpión de picar, de inyectar veneno. Algunos dicen el veneno es la mentira. Eso lo viene haciendo desde que el mundo es mundo. No es el veneno de la mentira, aunque la mentira es un veneno. No, es un daño físico, es un daño psíquico, es un daño espiritual, es un daño de tormento. Como cuando un demonio posesiona a una persona, lo quiere destruir, lo quiere llevar a la ruina, lo atormenta, no lo deja dormir, lo enloquece. Así como aquel varón gadareno estaba, dice que nadie le podía sostener, pero sin embargo él se estaba haciendo daño a sí mismo hasta que el Hijo de Dios vino a libertarlo. Bendito sea su nombre para siempre. Y dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, los únicos que se salvan de este tormento son los 144,000. Versículo 5. Y les fue dado otra vez, no que los matasen, aunque el propósito de Satanás, si él pudiera, es robar, matar y destruir, porque esa es su naturaleza. El Señor dice, como en el caso de Job, no te permito tocar la vida, porque en definitiva estás tratando con el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, no le costaría nada al Señor decir, bueno, mátenlos y listo. No. Porque la Biblia dice, y Dios es consecuente con sus palabras, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Satanás estaría encantado, gustoso, dichoso de haber matado a Job, pero el Señor le dijo, no toques su vida. Puedes tocar sus bienes, puedes tocar su entorno, puedes tocar su salud, pero no puedes tocar su vida, dice el Señor. Y aunque estos hombres son la antítesis de Job, del cual dio testimonio de que era justo, aunque estos son injustos, son impíos, aún así, dice Dios, en su soberanía y en su misericordia, le dice a estos demonios que no pueden tocar la vida de estos hombres. Pueden infligirles daño, pero no pueden matarlos, aunque el propósito de él es robar, matar y destruir. Y les fue dado no que los matasen, sino que los
atormentasen. Hermanos, hay gente que vive en tal tormento que prefiere la muerte. Hay gente que vive en tal calamidad que prefiere morirse. Cuando la mujer de Job lo vio en tal calamidad, le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres y listo? Para vivir así, eso no es vida. Hay gente, mis hermanos, que está muerto en vida. Hay gente, mis hermanos, que el dolor, el pecado, la angustia, la tristeza, el vivir lejos de Dios, para ellos vivir es un tormento. Por eso buscan el suicidio. Por eso buscan terminar con sus vidas, porque ya no hayan solución. Pero allí está la voz de Satanás. Allí está la labor del diablo para querer destruir más y más a la persona. Y estos tienen poder, facultad, autoridad de parte de Dios, no para quitarles la vida, sino para que los atormenten. ¿Durante cuánto tiempo? 5 meses, el ciclo de la langosta. 5 meses. Uno dice: gloria a Dios que el Señor no eligió una tortuga que vive como 100 años. Una tortuga súper especial, demoníaca. O un elefante que vive como 80 años. Eligió una langosta que, si bien es una plaga, por lo menos dura 5 meses nada más. Y eso también habla de la misericordia del Señor. Dios no quiere que nadie perezca. ¿Por qué predicamos de esto? ¿Por qué es necesario saberlo? ¿Por qué predicamos de esto? ¿Por qué es necesario conocer? Que si nosotros, los que oímos estas cosas, seremos librados de esto, es porque Cristo nos ama. Es porque el Señor tiene misericordia de los suyos. Pero todavía hay gente en las iglesias que, como en la época del apóstol Pedro, dice: desde hace muchos años oímos que Cristo viene. Y Pedro le responde: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Hermanos, a mí me causa gran tristeza cuando nosotros vemos bancas vacías. Pero el alimento es bueno, pero la predicación es buena, pero lo que se pone delante es bueno, pero el hombre no quiere, la mujer no quiere. En este momento es más fácil estar frente a un televisor, es más fácil poner excusas, hermano, porque muchas veces son excusas que tendrán una pizca de verdad, pero tienen un montón de excusas. Es como el pollo adobado, tienen condimentos, sí, tienen, pero el resto es pollo, es carne, hermanos. No hay vuelta que darle. La Biblia dice: no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, y en mi versión dice mala costumbre. Y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, hermanos. Este día viene. Y dice el profeta Malaquías: los abrazará y no podrán escapar. Entonces, cuando alguno me dice: ¿para qué predica tanto si la gente no le interesa? Yo digo: escuchen o dejen de escuchar. Nuestra labor es predicar. ¿De qué sirve estar en un culto saltando 2 horas y no escuchar un mensaje de Dios? Está bueno gozarse en la presencia del Señor. Está bueno, hermanos, que podamos cantar y alabar y poder tomar el tiempo para otras cosas. Pero, hermanos, el cantar y el saltar no nos salva. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente se va a salvar a través del mensaje o se va a perder a través del mismo mensaje, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y anoche predicaba allí en la otra iglesia el mensaje a Pérgamo, donde el Señor les dice a la iglesia: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Porque la palabra de Dios provoca estos efectos, hermanos. El mismo mensaje es para bendición o el mismo mensaje es para condenación. Depende de la reacción que nosotros tengamos ante el mismo. Depende de la reacción que nosotros tengamos ante el mismo. Decíamos
en el estudio del día sábado aquí, esta iglesia es muy responsable ante Dios por lo que han oído. Hermanos, la juventud dice Lola, lo lamento. Ustedes ya han escuchado suficientes mensajes y hemos nosotros escuchado suficientes mensajes de una cosa, de otra cosa y de cientos de cosas. Ahora la responsabilidad es suya. Mire, usted no va a poder decir en la presencia del Señor, no, es que el pastor cuando yo me quedé no fue a visitarme en tiempo y forma, no será excusa. No es que a mí el hermano de la puerta no me saludaba, no será excusa. No lo será. Porque cada uno, dice la Biblia, dará cuenta a Dios de sí mismo. Usted no dará cuenta por mí. Y yo no daré cuenta por usted en un sentido personal, sí como rebaño. El Señor me preguntará, ¿predicaste mi palabra? ¿Les diste mi mensaje? Y ahí tendrá mi respuesta. Esa es la parte mía. Después lo que cada uno hace con el mensaje ya no es mi problema. Como tormento de escorpión, que lo atormentase por 5 meses, y su tormento era como, otra vez la palabra como, tormento de escorpión cuando hiera al hombre. El escorpión, tengo entendido y estuve buscando, no mata al hombre, aunque sí le produce un dolor intenso, insoportable. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial los soldados que pelearon allí en el norte africano preferían morir de un disparo a que los picara un escorpión, porque el escorpión no te mata, pero el dolor que te deja te inhabilita. Es un dolor tan intenso, tan duro, tan atroz, tan desesperante que la gente prefiere, y esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial, los soldados preferían, no, yo prefiero morir de un disparo enemigo a no que me pique un bicho de estos. Y dice versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. ¿Qué prohibió el Señor a estas langostas? No maten. Pero el dolor es tan intenso que ellos dicen, no, yo prefiero morirme, prefiero quitarme la vida, esto es tan insoportable, esto es tan duro, esto es tan tormentoso para mi vida, esto no se puede soportar. Si alguno piensa que está pasando un momento difícil, que ya no puede más, yo le aseguro que no es nada comparado con lo que viene. No es nada. Porque excepto que usted sea uno de los 144,000 sellados, usted sufrirá una de estas cosas si en este tiempo no recibe a Jesucristo en su corazón y no comienza a caminar a la luz de la palabra. Porque aquí los únicos indemnes son los 144,000 sellados, nadie más. El resto todos sufren. Aún los que se salven, todos lo sufren. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Algunos se arrojará de un puente, otros se tirará abajo de un auto, pero así quedará todo hecho pedazos, pero no se muere. Es peor todavía el sufrimiento, es peor todavía el dolor. Buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sufran es la palabra. Sufran. Y alguno preguntará, ¿y por qué todo esto, Señor? Por causa del pecado del hombre, por causa de la idolatría, no querer abandonar los ídolos, no querer abandonar las cosas que a Dios le desagradan, no querer abandonar el pecado, no querer volverse a Dios, no querer arrepentirse, no querer buscar del Señor, no querer congregarse, porque no congregarse es un pecado según la Biblia. Así que no justifiquemos el pecado. La muerte huirá de ellos. Ellos querrán perseguirla, pero es el único momento en la historia de la humanidad cuando la muerte siempre ha querido posesionar a las personas, atraparlas, abrazarlas y no dejarlas ir. En este momento Dios cambia la cosa por 5 meses y ahora son los hombres corriendo. ¿Dónde está la muerte? Y la muerte dice, escapará de ellos, huirá de ellos. Harán todo lo posible por quitarse la vida, pero no será posible. Sufran.
Porque si la muerte los alcanzara, se perderían eternamente y para siempre. Mas si están vivos, todavía hay esperanza. Porque las decisiones, hermanos, se toman en vida. Las decisiones se toman hoy. Por eso la Biblia siempre nos dice y nos recuerda: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estos días hay una citación acerca de una persona, se va a hacer una misa por el eterno descanso de su alma. Miren, la hagan, no la hagan, no va a cambiar nada. Porque las decisiones, las personas personal e individualmente tenemos que tomarlas ahora en vida. Después no se puede hacer nada. Porque la Biblia dice, está escrito, que el hombre muere una sola vez y después el juicio. No hay nada, no hay misa, no hay reunión, no hay culto, no hay oración, no hay intercesión. Nadie puede hacer nada por ti si te mueres y no recibiste a Cristo. Y quien diga lo contrario se opone a lo que Dios enseña en su palabra. Y Dios lo llamará a cuenta por enseñar mentira. Por no apercibir al hombre acerca del pecado, acerca de las cosas eternas. Y ahora vemos la descripción de estas langostas, versículo 7. ¿Por qué decimos que son demonios y no langostas? Dice, comenzando a describirlas, ya dijimos que son langostas que salen del pozo del abismo, detrás de una cortina de humo. Ya dijimos que estaban confinadas, atrapadas, encerradas, con llave, con candado, y que un ángel caído, o sea Satanás, se le permitió, alguien les dio la llave, o sea el Señor Jesucristo, el que tiene las llaves, para que los liberara para esta situación. Y eran unas langostas especiales porque tenían aguijón como escorpión, y no tenían el propósito de comerse la hierba, sino atacar, herir, atormentar a los hombres, a las personas no sellados, o sea, prácticamente a todos, durante 5 meses. Hasta allí una descripción terrible, pero ahora sigue. El aspecto parecido, no dice que eran exactamente así, pero es lo que Juan puede describir. El aspecto de esta langosta era semejante a caballos, o sea, no es un bichito chiquito. Es semejante a caballo, es un bicho grande, inmenso. Yo a una langosta me le animo. Ahora a un caballo embravecido no le tengo un poco de miedo, un poco de desconfianza. Y acá no dice pony, dice caballo. Por eso yo cuando decía langosta digo, bueno, habrá que armarse de mucho insecticida. Para los que estén en aquellos días, Dios nos libre. Pero dice aquí que el aspecto de la langosta era semejante a caballos. Un insecto grande, único, especial. Es como volver a la época de los dinosaurios, ¿vio? Donde cada insecto era una monstruosidad, cada animal era una inmensidad. Era semejante a caballos, pero no cualquier caballo, preparados para la guerra. O sea, son demonios grandes, con forma parecido a una langosta, del tamaño de un caballo preparado para la guerra. O sea, veloces, adiestrados, cazadores, furtivos. Dice, en las cabezas, no es que cada caballo, cada langosta tenía varias cabezas, sino que está describiendo a todo el ejército. Cada una tenía una cabeza. En la cabeza tenían como coronas de oro, o sea, son victoriosos, son vencedores, no se les puede hacer frente. Son ganadores. Acuérdese que el anticristo sale venciendo y para vencer, dice la Biblia. Y tenía un arco, dice. Aquí se nos describe a este ejército satánico que sale del abismo, de un tamaño de como un caballo preparado para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Un aspecto así de zombie, de chupacabras, quién sabe, de aliens, no tengo la menor idea. Es lo que Juan alcanza a describir. Sus caras eran como caras humanas,
No dicen que eran humanas, pero tenían ese aspecto humanoide. Tenían cabello como cabello de mujer. O sea, a los hombres le van a resultar atractivas, porque a los que no buscan a Dios, todo el mal y todo el pecado les resulta atractivo. Por naturaleza, uno nace y basta que tu mamá te diga no toque ahí cuando vos querés ir a tocar ahí. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza corrompida en el hombre que tiende a hacer lo malo como algo innato. Nadie enseña a desobedecer, eso se trae solo. Hay que enseñar, por el contrario, la obediencia. Y eran, dice, seductoras, a la gente le va a gustar en parte, wow, se fascinará, como cuando aparece el anticristo, él dice que el mundo dirá, wow, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y hacen una imagen y la gente lo adora, wow, este es nuestro líder, este es nuestro general, nuestro adalid, nuestro representante, el hombre que cambió el mundo. Seductor, atrayente, conquistador, de ganarse la confianza y la admiración fácilmente. Y a los hombres les encanta esto. ¿Por qué las personas tienen esta tendencia por el ocultismo? A mí me llama la atención cómo en este tiempo, aún en las jugueterías, uno va a elegir un juguete para los niños y se encuentra allí dentro de tantos juguetes la tabla Ouija, que es para practicar en las sesiones espiritistas, un juego de niños. ¿Quién puede ser el padre tan irresponsable de comprarle eso a un niño para la invocación de demonios? Pero sin embargo hay una fascinación por estas cosas. Hay un deseo por el ocultismo, hay un deseo por la idolatría. Porque claro, le pides al santo, no tienes que hacer nada, publicarlo en el Todo Clasificados, y al tercer día el santo te responde. ¿Y qué religión es esa? Paganismo absoluto. Versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones. Una vez que atrapan, una vez que toman el pescuezo de la víctima, no lo van a soltar. Porque el león, una vez que atrapa al ñu, a la cebra o al antílope, al que atrape, va a tirar a la yugular. Y no lo va a matar porque el Señor dice, no lo mates. Pero sin embargo, ¿cómo queda la presa si no la matan? Es preferible que la maten, dice uno. Queda tan mal herida, tan maltrecho. Versículo 9, fíjese que la palabra clave aquí es como. Tenían caras como de hombre, tenían cabello como de mujer, tenían dientes como de leones. Versículo 9, tenían corazas como corazas de hierro. O sea, eran impenetrables. Si alguien se las quiere enfrentar, si alguien les quiere hacer daño, no, es impenetrable esas corazas como de hierro. El ruido de sus alas era como lo estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. O sea, tienen motores, diría yo. Un ruido extraño, un ruido raro, ruidosos, aparatosos, grandes, fuertes, temibles, como caballos corriendo a la batalla. Versículo 10, tenían colas, esas colas como de escorpiones que ya nombró. Dijimos es raro porque las langostas no pican y no tienen cola de escorpión. Y también aguijones, dice. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Versículo 11, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Este es el que los guía, este es el que los libera, este es el que le dice, muchachos, salgamos. Es el tiempo de que estos seres humanos ahora se les venga la noche como a nosotros se nos vino en el Calvario. Y nos da el nombre de este ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Pues la palabra Abadón y Apolión significan exactamente lo mismo, destructor. El destructor es el que los guía, el destructor es el que los conduce. Y llegamos al versículo 12 y a usted le puede parecer esto es horrible, pero el versículo 12 nos da una mala noticia.
el primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes más. Uno dice, si con esto una persona no se arrepiente, no, créame que no se arrepiente. Por lo que vamos a seguir leyendo aquí para terminar, no se arrepiente. El tormento mental, espiritual, físico que esta gente va a recibir será atroz, será insoportable, ni siquiera se podrán morir. Versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Cuál es este altar? Lo nombramos en el capítulo 8, el altar del incienso, donde el ángel, se acuerda, añadió incienso para las oraciones de los santos. Y aquellas oraciones y aquella forma de religión que a Dios no le agrada, dice que el ángel tomó el fuego, tomó las brasas y las arrojó sobre la tierra y hubo un tremendo terremoto. Le pasó como a Nadab y Abiú en el Antiguo Testamento. Cuando se ofrece una adoración falsa, Dios la desecha, a Dios le desagrada. Por eso la Biblia dice, el Señor dijo, que Dios anda buscando adoradores, pero que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no quiere compromiso. Simplemente si estamos en esta noche por compromiso, a Dios no le interesa. Hemos de estar aquí por amor a Cristo, por amor a aquel que nos amó a nosotros primero. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar, entre las 4 puntas de los 4 esquineros, lugar del incienso donde estaban las oraciones. Versículo 14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata, escuche bien, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Según la Biblia en el Génesis, ¿dónde estaba el huerto del Edén? 4 ríos, Gihón, Pisón, Hiddekel y Éufrates. Gihón, Pisón, Hiddekel y Éufrates. Éufrates sigue llamándose como está. Hiddekel es el Tigris. Cambió de nombre, pero es el mismo río. Éufrates, Tigris, falta el Gihón y el Pisón. Habían 4 ríos allí que regaban justamente el huerto del Edén, donde Dios había plantado su huerto de comunión con el hombre. Pero dice que allí hay 4 ángeles atados, 4 ángeles malignos, obviamente. El Señor los dejó atados allí. ¿Por qué razón? Otra vez, la Biblia no nos da toda la información, pero allí hay 4 ángeles atados. Una zona de conflicto desde que el mundo es mundo hasta hoy. Fíjese que la historia de la humanidad comenzó allí y terminará prácticamente allí mismo. Estamos llegando al final de la gran tribulación. Suelta los 4 ángeles que están atados allí en esa misma región donde estaba el huerto del Edén. Allí en ese lugar hay 4 ángeles. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban, escuche esto es estremecedor, preparados para, léalo conmigo, la hora, día, mes y año. Si esto no es control de Dios, ¿qué es control de Dios? Para la hora, ni un minuto antes ni un minuto después, para la hora, día, mes y año. Por eso cuando le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor contestó, no os toca a vosotros saber las cosas que el Padre puso en su sola potestad. No sabemos cuándo es esta hora, día, mes y año, pero en el almanaque de Dios está marcado con rojo. Y si esto no fuera importante, la Biblia no lo diría de esta manera. El control de Dios absoluto en todo lo que pasa. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. Escuche esta palabra, preparados. Estaban listos. Esa es su función, están listos. Para la hora, día, mes y años. ¿Cuál era? ¿Para qué estaban preparados?
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Tercera parte de la humanidad son unos 1.500 millones de personas en este momento. Pocos, ¿verdad? Y el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Y como si alguno dijera, no, se te fue algún cero. Él dice, yo oí su número, doy fe. Eran 200 millones. Así como el primer grupo que sale del pozo del abismo son demonios, este segundo grupo es un ejército. Personas físicas, reales, de carne y hueso. Algunos dicen, no, también son demonios. Yo no lo creo particularmente. Este es un ejército invasor que cruza el río Éufrates, que cruza en dirección hacia Jerusalén. 200 millones. Mire, hoy en día China sola junta 200 millones de soldados. China sola, no es problema. Claro, pone todos sus soldados a disposición. China sola junta 200 millones. Para China eso no es problema. Porque antes se planteaba, no, pero ¿qué ejército puede contar con 200 millones? China solo hoy los reúne. Imagínese una confederación, China, la India, Japón, estos países allí, Irán, Afganistán, deseosos de destruir a Israel, no se van a sumar. Pero hacemos más de 200 millones, muchachos, si quieren. Y dice Juan, porque claro, para la época de Juan, alguno diría, no, está loco Juan, 200 millones, no sabes lo que estás diciendo, es una locura. Y él dice, yo oí su número. Yo oí su número, dice. No es que me pareció como de 200 millones, no, dice 200 millones, está loco, yo oí su número. Doy fe, ese era el número. Alguien lo dijo por ahí, no sé quién, pero yo escuché, son 200 millones. Un ejército cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. El sueño de Nabucodonosor, el sueño del rey Darío, de Artajerjes, el sueño de Alejandro Magno, el sueño de los emperadores romanos, el sueño de Gengis Khan, el sueño de los Estados Unidos o de la Unión Europea, 200 millones, el sueño de Hitler, el sueño de Mussolini, 200 millones. Pero ¿quiénes los controlan? 4 ángeles, 4 demonios. Son los que tienen ya todo esto preparado. Apenas nos den la orden, en la hora, día, mes y año, cruzan los ejércitos y vamos para allá. Vamos a romper todo. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos. Recuerda que esto es una visión, una foto diría yo. Los caballos y a sus jinetes. En aquel tiempo eran caballos y jinetes. Usted dirá hoy en día, bueno, hoy no hay caballos y jinetes. Bueno, pero ¿qué hay hoy en día? Hay tanques, hay aviones, hay barcos. Bueno, pero esta zona no es zona para los barcos, es zona de vehículos terrestres. Pero tranquilamente, cuando un ejército, hoy lo vimos en la guerra del Golfo Pérsico, en la guerra de Afganistán, cuando entran los tanques, vienen atrás todas las legiones de soldados. Y los tanques van al frente, abriendo fuego, pum, 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 pum. Y atrás en la retaguardia vienen a la cola de ellos, ametrallando todo lo que se mueva, todo lo que queda al paso. Así funcionan los ejércitos hoy en día. Sobre todo cuando están más a campo abierto, no en las ciudades. Y aquí habla del río Éufrates, esto es campo abierto. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían, escuche, corazas, eran acorazados. ¿Qué hay acorazado hoy en día? Un tanque, un blindado. Hasta los Jeep hoy son blindados, los Hammer. Son todos blindados. Claro, Juan no nos puede decir, yo vi un Hammer, yo vi un tanque, porque no existían. Él lo ve en las figuras de aquellos días. Jinetes, carros, caballos. Eso es lo que él ve. Es un ejército de aquel tiempo. Dice, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro
y de azufre, componente necesario para la explosión. Dice, escuche esto, a mí me resulta impactante. Y muchos se preguntan, yo leo comentaristas y yo digo, ¿cómo a nadie se le ocurre esto? Porque yo lo tengo en mente, está en mi mente. Dice, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. ¿Usted ha visto los adornos chinos que siempre en la punta ponen como una cabeza de algo? A mí cuando leo esto me viene a la mente eso, esta gente que adorna. Aún la punta de los tanques tiene como una forma, de la torreta, digo, tiene como una forma especial. No es simplemente el cañito, no, tiene una forma especial en la punta, un diseño particular. Dice, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca, de ese caño, salía, escuche, fuego, humo y azufre. ¿Qué es eso? Es un disparo de cañón, es un disparo de mortero, es un disparo de tanque, tranquilamente. Yo lo veo y me parece verlo tan real, tan claro. ¿Cómo Juan nos podría describir un tanque? Pues aquí yo lo veo tranquilamente. No hallo ningún problema para verlo, porque cuando el tanque dispara, lo primero que se ve es eso. Sale el humo, el fuego, el azufre. Versículo 18. Y por estas tres plagas, o sea, humo, fuego y azufre, de tanto disparo, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Lo vuelve a repetir, que salían de su boca. Versículo 19, pues el poder de estos caballos de guerra, estaba ¿en dónde? En su boca. En el poder de fuego, en el poder de disparo. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, o sea, la retaguardia, porque sus colas, el grupo de soldados que siempre viene atrás, según esta interpretación, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escuche bien, y los otros hombres, o sea, ver 1.500 millones de personas muertas, parece que a la gente no le hacen. Hermano, no se distraiga, por favor. Hermano, siéntese ahí. Quédese quietito, hermano. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, escuche, ni aún así se arrepintieron. ¿Se da cuenta lo que Dios quiere hacer? Dios quiere, Pablo dice, ignorando que su benignidad, su longanimidad, su largo ánimo, su misericordia te guía al arrepentimiento. O sea, lo que Dios quiere simplemente es el arrepentimiento, el cambio, la mentalidad transformada. Deja ya de seguir esas cosas, deja eso. Es lo que Dios le sigue diciendo al hombre hasta hoy. Ya basta. ¿Hasta cuándo vas a adorar las imágenes? ¿Hasta cuándo vas a confiar en lo que no es Dios? Dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, porque Pablo dice, un ídolo sabemos que nada es, pero lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican, porque son los demonios los que fomentan la idolatría. Ni aún así dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro o de plata o de bronce o de piedra o de madera o de yeso, como se hacen hoy en día, las cuales, dice la Biblia, no pueden ver, ni oír, ni andar. Se te cae el santo y se te hace pedazos, ahí tienes que ir a buscar la gotita para pegarlo. Yo siempre recuerdo, ya estamos terminando, queda un solo versículo. Un día estábamos haciendo una campaña, estábamos predicando allí en una iglesia, en una plaza aquí cerca nomás, a un par de cuadras de aquí. Y enfrente obviamente hay una iglesia grande.
Y estábamos allí nosotros tocando y predicando la palabra, invitando a la gente con toda libertad, porque tenemos esa libertad de predicar. Y mientras nosotros estábamos haciendo eso, pero allí salen personas a hacer una procesión alrededor de la plaza, llevando en andas a su confianza, porque no es capaz de caminar por sí sola. Hay que llevarla en andas. No oye, no habla, no ve, no camina, no toca. Hay que llevarla en andas. Y nosotros, mientras estábamos allí predicando la palabra, la procesión alrededor nuestro. Yo digo, ¿pero qué somos nosotros los que viven en Jericó y están caminando alrededor nuestro? ¿Qué somos nosotros? Y no va que en una de esas curvas alguien trastabilla y se cayó el santo. Eso lo vimos. Y hubo que juntarlo con una palita al santo. Esa era la confianza. Pero nuestro Dios está en los cielos, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios en el llamado al hombre? Que el hombre ponga su confianza en Dios. Deje de adorar a los ídolos, deje de confiar en tanto santerío, deje de pedirle a tanta cosa que hay en este mundo. Dios quiere que le adoremos a Él y solamente a Él. Ellos no pueden oír, ni andar, ni moverse. Versículo 21, y no se arrepintieron tampoco de sus homicidios. Porque lo primero que hablas acerca de la confianza, ¿quién es tu Dios? ¿En quién confías? En un ídolo. No deja de adorar ídolos. Pero en el versículo 21 dice, y no dejan de hacer las malas obras. Porque una religión falsa conduce a una vida falsa. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni bueno, y de toda la vida mala y las acciones malas que uno pueda enumerar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nos queda simplemente como conclusión, el control de Dios es absoluto en todas las cosas. Y la benignidad de Dios y aún los juicios de Dios tienen por objeto guiarnos al arrepentimiento. ¿Qué le parece si oramos? Y oramos por esta ciudad. Y oramos por cuanto han escuchado el mensaje, aún acá dentro mismo de esta iglesia. Pero aún así siguen en la terquedad y en la porfía de su corazón. No queriendo abandonar el ídolo que ellos tienen. Ellos no tienen a María en su corazón, ellos lo tienen a sí mismo en su corazón, su propio ego, su propia carnalidad, su propio orgullo, su propia vanagloria, sus propios pensamientos y decisiones. Eso lo han entronado en su corazón como su ídolo y por eso no sirven al Dios vivo y verdadero.